Buenas tardes. Quiero agradecer nuevamente la gentil invitación de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, por esa nueva invitación. Y a todos ustedes por estar aquí presentes y compartir algunas experiencias, y vamos a hacer algún análisis sobre lo que es la problemática y el uso adecuado del proceso de amparo dentro de la jurisprudencia constitucional. En dicho sentido, para comenzar este tema, en el cual vamos a analizar un poco la problemática, empezando por lo que es el derecho a la intimidad, para posteriormente analizar la problemática y algunos aspectos relevantes en relación al proceso de amparo. Entonces, vamos a comenzar hablando de algunas cuestiones generales en relación al proceso de amparo. Lo primero que podríamos decir que este proceso de amparo, el cual fue establecido por el Código Procesal Constitucional, tiene un antecedente anterior, que proviene también de México. México es el primer proceso constitucional el cual tiene raíz latinoamericana, que es México. En el Perú no ha cumplido su finalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque, como sabemos, el proceso de amparo es un proceso de tutela urgente, que implica la tutela urgente, una tutela rápida, eficaz y sencilla. Y la tutela urgente que tiene muchas diferencias a la tutela ordinaria, como podemos señalarnos en un proceso civil, un proceso laboral o de carácter familiar. Pero, sin embargo, el proceso de amparo tenía una temática distinta y no ha cumplido ese rol. Así también, el Tribunal Constitucional, dentro de las luces y sombras que ha tenido en sus decisiones, ha tratado de buscar incorporar el precedente constitucional vinculante, el cual ha tenido como el antecedente de lo que es el precedente judicial, norteamericano, que, como sabemos, en el año de 1819, a través del juez Marshall, se estableció ese precedente, ¿no? Pero en el caso norteamericano, que es el antecedente, el precedente judicial, que ha sido adoptado por nuestra legislación en el marco constitucional, tiene algunas diferencias. La diferencia es que en el caso norteamericano, el precedente, que es una creación del sistema del common law, tiene una característica que se basa en el caso en concreto, y la ratio decidendi se dirige hacia el caso en concreto. Pero, sin embargo, en el caso de nuestros precedentes constitucionales vinculantes que ha establecido el Tribunal Constitucional, no tiene esa secuencia. Por ejemplo, les hablo de un caso muy cuestionado, muy recurrido, incluso que aún sigue inaplicándose por parte de algunos jueces, aplicándose el distinguishing, que es el caso del presidente Rosalía Huatuco, que todos lo conocemos. En el caso del presidente Rosalía Huatuco, por ejemplo, les debo decir que no cumple un poco la finalidad del precedente. ¿Por qué? Porque en el caso de Rosalía Huatuco, por ejemplo, este precedente no se pronuncia en relación al caso en concreto, es decir, no determina que nunca, no determina y no se estableció que nunca se llegó a desnaturalizar el contrato de Rosalía Huatuco, en ningún modo. Y por otra parte, no se analiza el caso en concreto, sino lo que se va a establecer es un precedente en base a la situación que existía en el Tribunal Constitucional de querer no mantener a los servidores que habían ingresado en nuestras gestiones. Es decir, en ese ejemplo podemos ver cómo el precedente no cumple su finalidad. Si lo comparamos con el precedente norteamericano, el precedente norteamericano parte de un caso en concreto y se basa en ese caso en concreto. Por otra parte, ¿qué otra crítica le podríamos hacer al precedente constitucional vinculante que estableció el Tribunal Constitucional? De que tiene toda una suerte de fundamentos, está bien, desarrolla la doctrina, todo eso, pero deja una parte muy mínima a lo que es el caso en concreto. Vayámonos a los precedentes norteamericanos. Los precedentes norteamericanos no tienen una extensión larga de más de 80 hojas. Simplemente pueden tener 2 a 3 hojas a lo mucho. Y se basa en el caso en concreto y es acatado por todas las instancias judiciales. Pero, ¿qué tenemos que decir en relación a esto? De que yo considero de que debería aplicarse la political question por parte del Tribunal Constitucional. Hablemos de un tema que ha ocurrido el año pasado aproximadamente, que es el caso denominado Pedro Romero Saldarriaga, el caso del transexual, en el cual el Tribunal Constitucional habló de que el sexo biológico no es lo trascendente, sino lo psicosocial. Eso determinó el Tribunal Constitucional.
Y no se determinó, por ejemplo, cuáles eran los requisitos para efectos del cambio de sexo. No se determinó en esa sentencia. Y nos situamos. Actualmente, nuestra sociedad está preparada para este tipo de precedentes. O sea, no hay una uniformidad o un criterio concorde de todos para efectos de aceptar el cambio de sexo. Y la política question, establecida en el sistema norteamericano, hace que la Corte Suprema tome posición mirando a la sociedad y el impacto que puede causar esa decisión en la sociedad. Si no, situémonos a un caso que aconteció en 1953, si mal no recuerdo, que fue el caso en el cual la Corte Suprema norteamericana estableció que las personas de raza caucásica podrían estudiar en un mismo centro educativo con las personas de raza afroamericana. El famoso caso Brown versus las entidades educativas, en el cual la Corte Suprema norteamericana, después de muchas demandas, después de muchos pedidos que se hicieron, consideró que era la etapa oportuna para recién tomar posición y establecer que no se debía aplicar esa regla de separados pero iguales, sino que ambos deberían estudiar en un mismo centro educativo, lo cual derivó después en el caso Cooper, en el cual se reafirmó este criterio jurisprudencial establecido por parte de la Corte Suprema. Por eso, como hablaba el constitucionalista nacional Toribio Pacheco, nuestro sistema es un trasplante jurídico. Básicamente es eso. Pero un trasplante jurídico que, para que funcione, como decía él, primero hay que evaluar si va a funcionar bien en una sociedad distinta. Si queríamos traer el precedente norteamericano, había que analizar si ese precedente, con todas sus características, iba a funcionar de la misma manera en nuestra sociedad. Entonces, este tratadista, Toribio Pacheco, lo que esbozó, podemos ver de que actualmente podemos ver de que se da ese criterio. Los trasplantes jurídicos muchas veces no resultan si es que no se evalúa el impacto que va a tener en la sociedad. Y en dicho sentido, vamos a empezar para evaluar un poco la problemática del proceso de amparo con dos casos que les he traído. El primero es el que vamos a ver a continuación, que es el caso siguiente. Es el caso en el cual vamos a ver, tenemos algunos problemitas con esto. Vamos a esperar. A ver, sí, está demorando un poquito, creo, la diapositiva, pero les comento un poco el caso. El caso es el relativo al expediente 3485-2012, proceso de amparo, /C de Puno. Es el caso de Clay Carlos Enrique Mamani Ticona y Lid Beatriz González Guerra. Les comento un poco el caso. Al Ministerio Público llega un correo electrónico en el cual se le comunica, o sea, un correo en el cual se difunde, ese correo en el cual no se había identificado la persona a la cual supuestamente había remitido ese correo electrónico, no pudo ser identificada en RENIET, y en el cual se acompaña un video. Un video en el mismo que se aprecia a dos personas manteniendo relaciones sexuales en el interior de un cuarto, de una habitación de un hotel. ¿Y cuál era la connotación que tenía este caso? De que ambos eran fiscales del Ministerio Público de Puno. Y el otro supuesto era de que ambas personas, en este caso una estaba comprometida y el otro tenía un vínculo matrimonial. Y el Ministerio Público, frente a esta noticia, a este correo electrónico que le llegó de manera anónima, porque no se pudo identificar finalmente quién fue la persona que remitió el video se remitió al correo institucional del Ministerio Público, es decir, tomaron conocimiento todas las personas que formaban parte del Ministerio Público de Puno a través de ese correo. Y en ese correo, como les digo, se aprecia imágenes en las cuales estas dos personas mantenían relaciones sexuales en el interior de un hotel. Pero ¿cuál es el hecho anecdótico de esto? Es de que se aprecia en el video que abren la puerta y los filman. Es decir, dentro de la habitación del hotel irrumpen y comienzan a efectuar la filmación. Frente a esto, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público les abre proceso a estas personas que formaban parte del Ministerio Público por el siguiente cargo:
por mantener una doble relación sentimental. Por ese cargo se les abrió el proceso. Es decir, un proceso disciplinario consta de dos etapas. Una primera que puede ser una etapa preliminar, en la cual se hacen las indagaciones de los hechos y si determina que no hay motivo para abrirse un proceso definitivo, no se procede a abrir proceso definitivo, pero acá se procedió a abrir proceso disciplinario de manera definitiva. Tengamos en cuenta ese primer punto. El segundo punto fue de que se le abrió por mantener una doble relación sentimental, lo cual se señaló que ocasionaba y provocaba en el colectivo social se forme una imagen inmoral del Ministerio Público. O sea, fue abierto en esos términos el proceso disciplinario. Para abrirse un proceso disciplinario a cualquier persona, sea el Poder Judicial o el del Ministerio Público, tenemos que partir de algo. La conducta tiene que estar tipificada en la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera fiscal o el reglamento respectivo. Partimos del principio de legalidad y tipicidad. En este caso, el cargo por el cual se les abrió proceso a estos dos fiscales no se encontraba tipificado ni en el reglamento ni en la ley de la carrera fiscal tampoco. En ese tiempo tampoco no había la ley de la carrera fiscal, que como sabemos tiene una data reciente. Y dentro de todo esto, este caso llegó al Tribunal Constitucional porque llegó así. Estos fiscales se quejaron de que se les estaba vulnerando el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio, que era evidente en este caso, porque fue tomado ese video por una tercera persona que ingresó abruptamente a la habitación del hotel y los filmó. En dicho supuesto, como podemos ver en la pantalla, esa es parte de la sentencia, la cual claramente establece algunos supuestos que tenemos que comentar. El primero es que el conocimiento de datos relevantes o relativos a la intimidad o a la vida privada de los funcionarios solo puede darse por medios lícitos. Acá estamos hablando que fue una prueba obtenida de manera ilícita. Eso es claro, es evidente. Una tercera persona que entra a la habitación del hotel y los filma. El segundo punto es que podemos ver ahí por medios que supongan una violación de otros derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones privadas, el secreto profesional, el secreto bancario, entre otros. Esos no serían medios lícitos para efecto de obtener una prueba y máxime aún traerla o utilizarla dentro de un procedimiento disciplinario. Por otro lado, también se dice acá que la información obtenida a través de una intervención no autorizada, como es en este caso, cuando una persona entra de manera abrupta a la habitación de un hotel y desproporcionada en estos derechos fundamentales, no puede producir efecto jurídico alguno. Eso es claro, no va a producir efecto jurídico alguno en el procedimiento disciplinario. El otro punto que establece, lo más relevante de esta decisión, es de que el límite que se impone a dicha potestad disciplinaria es de que la conducta privada del funcionario a ser enjuiciada se encuentre claramente establecida de modo previo en la norma correspondiente como inconducta funcional. Partemos en este punto. La conducta tiene que encontrarse claramente establecida de modo previo en la norma correspondiente como inconducta funcional. No se puede abrir procedimiento alguno, así sea una cuestión de escándalo, si es que no se encuentra tipificada en el ordenamiento disciplinario para efectos de que se le procese y se le establezca una sanción. Porque en base a los cargos que se establezcan es de que ese fiscal, ese funcionario del Poder Judicial va a poder ejercer su derecho de defensa. Es claro, porque de modo alguno se violaría el debido procedimiento para estas personas. Y trajo esto como consecuencia de que el Tribunal Constitucional declarara, en este caso, que era fundada la acción constitucional, pese a que el Ministerio Público posteriormente advirtió y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que efectivamente era infundada la queja porque a través de la misma se estaba afectando, con ese video obtenido de manera ilícita, el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio de estas personas, de estos fiscales. Otro punto relevante que podemos ver en la diapositiva, que también es bueno comentar, es que también haciendo mención, y lo que es el control de convencionalidad, se mencionó por parte del Tribunal Constitucional el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, que fue emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre del año 2011.
Es un caso muy conocido. Es el caso en el cual los señores Fontevilla y D'Amico eran periodistas, directores de la revista editorial Perfil S.A., cuyo nombre era Revista Semanal Noticias, en la cual ellos comenzaron a sacar noticias de manera paulatina en torno al expresidente argentino Carlos Saúl Menem. En este caso, comenzaron a sacarse noticias del siguiente modo. La primera fue de que existió un robo a la diputada María Mesa por 230.000 soles dólares de su domicilio. El segundo hecho que publicaron también es regalos que se hicieron a su menor hijo de la diputada Marta Mesa del Partido Justicialista, que era el mismo partido de Menem, en el cual se efectúan regalos a su menor hijo Carlos Nair Mesa. Y por otra parte, existió un regalo, el cual fue una póliza ascendente a más de $1 millón a favor de ese menor. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? El problema fue de que las publicaciones se hicieron de manera farandulesca, se llevaron a otro tipo de connotación, pero en el fondo lo que traía como consecuencia era una investigación por el delito de balance patrimonial, en este caso y lavado de activos, que podía existir contra esta diputada, porque se comenzaron a exhibir fotos en las cuales se veía al menor Carlos Nair Mesa siempre en ceremonias protocolares conjuntamente con el expresidente Carlos Saúl Menem, y se llegó a establecer que era el hijo no reconocido de este que lo tuvo con esta diputada. Y en base a esto, Carlos Saúl Menem denunció, retrocedamos al anterior, por favor. Carlos Saúl Menem denunció a este medio periodístico, a esta revista, y obtuvo una indemnización cuantiosa, una indemnización bastante grande, en la que incluso se llegó a afectar cautelarmente los ingresos, es decir, los salarios que percibían esos periodistas. Estos acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente denunciando que acá se estaba afectando el derecho que tenían ellos a la información. Porque si bien es cierto, las fotos que ellos publicaron y toda la investigación periodística que fueron eran fotos públicas. Y eran fotos de ceremonias públicas en las cuales se observaba a Carlos Saúl Menem con el menor conjuntamente. Se observaba. Y en base a esas imágenes, Carlos Saúl Menem denunció que se estaba afectando su derecho a la intimidad. Y se estableció esos fundamentos que podemos ver en la diapositiva. El primero era que la información relativa a la vida privada de un funcionario público puede alcanzar relevancia pública en los supuestos que vemos ahí. El primero, cuando de alguna manera, a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que ver con las funciones de esa persona ejecutada. Es decir, en el caso que les comento, las imágenes en las cuales se observaba a Carlos Saúl Menem en ceremonias protocolares y al menor se le veía atrás de él y también conjuntamente a la diputada, ¿consideraban o se pueden considerar que formaban componente de la vida privada? No. Son actos protocolares los cuales desarrolla un presidente de la República de manera normal. El segundo punto que podemos ver en la diapositiva es cuando se refiere al cumplimiento de un deber legal como ciudadano. Y el tercer punto dice cuando resulta de un dato relevante sobre la confianza depositada en él. Efectivamente, es un presidente de la República. Y más aún, habiéndose sospechas o evidencias de que podía existir un seguro de $1 millón y regalos cuantiosos a la diputada, a la cual denunció que se le habían robado de su domicilio $230.000 y joyas que tenía, era evidente que había un desbalance, ¿no? Y había en este caso, podía existir otro tipo de delitos. Y el cuarto punto, cuando se refiere a la competencia y a las capacidades para el ejercicio de sus funciones, es claro, en cuanto a la función del presidente. Estos dos casos nos permiten ver que un funcionario público también tiene vida privada. Y en este caso, para efectos de que pueda ser objeto de que se afecte esa esfera de su vida privada, tiene que alcanzar una relevancia pública y tienen que darse esas condiciones, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es un tema nuevo, es un tema que apareció por primera vez en el año de 1855 a 1859 por parte de Warren y Brandeis de la Universidad de Harvard, los cuales ya comenzaron a delimitar lo que era el derecho a la vida privada, a través de sus publicaciones que hicieron en la Universidad de Harvard. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A establecer de que dentro del proceso de amparo podemos verificar estas afectaciones que se pueden dar a la esfera que es la vida privada. Y en dicho sentido,
este proceso de amparo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, presenta una problemática, la cual es pertinente comentarla. Inicialmente, cuando apareció el Código Procesal Constitucional, el año 2004, se crearon con toda una suerte de, en un inicio, hubo una proyección a que se crearan órganos jurisdiccionales especializados en lo que es justicia constitucional. Y esto comenzó a darse en el año 2009, apareció en Lima el año 2009, a través de la resolución administrativa 319-2008, Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, del 28 de enero de 2009, el cual estableció 10 juzgados constitucionales en la Corte Superior de Justicia de Lima. Pero lo que no estableció y se reclamaba en ese tiempo era que también existiera una sala especializada en Derecho Constitucional, como sí existía en Lambayeque. En Lambayeque se tenía una sala especializada en Derecho Constitucional, también existía en Ayacucho esto. Por otro lado, sin embargo, hubo un retroceso porque el año 2012, a través de la resolución administrativa 206-2012 del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, publicada el 24 de octubre del año 2014, se adicionó con la creación de los juzgados en materia tributaria y aduanera, se adicionó un juzgado más, el 11 juzgado constitucional, para efectos de que se encargara de tramitar todos los procesos en materia constitucional que trataran sobre procesos en materia tributaria y aduanera. Pero sin embargo, eso fue el año 2012. Sin embargo, el año 2014 hubo un retroceso en todo este avance que había existido en lo que era justicia constitucional. ¿Qué aconteció? Pasó de que con la creación de la Corte de Lima Este, se redujeron a 8 los juzgados constitucionales que les he mencionado. A 8. Asimismo, en esa misma resolución también se procedió a convertir la Sala Constitucional de Chiclayo en laboral, el Juzgado Constitucional del Cusco también en materia laboral y el Juzgado Constitucional de Ayacucho como tercer juzgado especializado civil. Es decir, se quitó esa especialidad y esa justicia en materia constitucional que jueces, los cuales se encarguen únicamente de resolver en base a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, en base a toda la doctrina constitucional, especializados en ello, por jueces civiles, los cuales adicionalmente se encarguen de esas funciones. Pero no se cumplió y no se observó lo que establece el propio Código Procesal Constitucional, que es que los procesos constitucionales tienen prevalencia frente a cualquier otro tipo de proceso. Es decir, si en un juzgado civil existen procesos constitucionales, el juez civil tiene que dar preponderancia y dar tramitación urgente a esos procesos constitucionales. Pero, sin embargo, esto trajo un retroceso. Y ese retroceso lo podemos ver reflejado en ese informe defensorial número 172 de noviembre del año 2015, el cual, en primer lugar, no da cumplimiento al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece, que señala que los procesos deben ser sencillos, rápidos y eficaces. ¿Ustedes creen que con toda esa problemática, actualmente un juzgado constitucional en Lima les estoy hablando, supera la carga de 3.000 expedientes, puede dar una justicia rápida y sencilla y eficaz? La respuesta es no, sencillamente. Si un proceso constitucional siguiera los parámetros y las reglas que estableció el legislador al momento de dar el Código Procesal Constitucional para efectos de que el proceso constitucional fuera o discurriera de manera rápida, incluso no sería necesaria de solicitarse a un juez constitucional que nos proceda a expedir algún tipo de decisión cautelar, porque si el proceso es rápido, demanda, contestación, si hay excepciones, se procede a sanear y automáticamente la sentencia, este proceso no duraría tanto, podría durar un plazo inferior de repente a menos de 3 meses. Aunque lo real debería ser que no debería durar ni 3 meses, sino un tiempo inferior. Pero la realidad es de que con 3.000 expedientes, y se ha establecido que la carga mínima que puede tener un juzgado, la carga estándar, debe ser de 800 expedientes. ¿Ustedes creen que se puede dar una justicia eficaz? La respuesta es que no. Y en el informe defensorial se estableció eso. Se estableció que los juzgados, en este caso el estudio fue del año 2009 al 2014 en la Corte Superior de Justicia de Lima, en los juzgados constitucionales. ¿Y qué se estableció? Que recibieron
89.000 procesos constitucionales, de los cuales el 49% corresponde al proceso de amparo. Es decir, la carga mayor de procesos constitucionales corresponde a lo que son procesos de amparo. Eso es evidente. Por otra parte, el segundo dato que podemos ver de ese informe es el que el 55% de procesos de amparo culmina sin discutirse el asunto de fondo. Son declarados improcedentes las demandas presentadas. De ese tema vamos a hablar más adelante. El otro punto es que al calificarse la demanda, el 36% es rechazado liminarmente. El otro punto es que después de admitida la demanda y sentenciarse, el 19% de esos procesos son declarados improcedentes, es decir, se emiten sentencias inhibitorias. Por otra parte, se señala también que solo el 38% de los procesos culmina con sentencia que se pronuncia sobre el fondo. Un número ínfimo, a lo que debería ser lo óptimo, que todos los procesos deberían concluir con pronunciamiento sobre el fondo. Y el otro punto es que la demora en la calificación y notificación de las demandas es una de las principales causas de que esos procesos se retarden. Obviamente que actualmente ha permitido la notificación electrónica de que ya no exista tanta demora en la notificación, pero si hablamos de un juzgado que está antiborrado de expedientes, que califica tiene ingresos diarios que podrían superar de repente las 20 o 30 demandas, creen que se podría notificar de manera rápida ese proceso de amparo, máxime aún tratándose que se están vulnerando derechos fundamentales o existe amenaza de violación de los mismos. No, evidentemente, porque como sabemos, la demanda se va a notificar por cédula a la persona. O sea, lo establece también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 155, que el primer acto procesal se va a notificar por cédula, igual que la sentencia. En este caso, eso va a generar mayor demora. Imagínense que se demoren 3 a 4 meses en calificarse una demanda, más el emplazamiento, ¿cuánto más se generaría? Frente a procesos constitucionales en los cuales existe afectaciones a derechos fundamentales o amenaza, eso se tornaría muchas veces irreparable ya. Irreparable muchas veces. ¿Y con esto qué se está dando? Se está dando una desnaturalización del proceso de amparo. Como les dije, el proceso de amparo es un proceso distinto, es un proceso ordinario, un proceso en el cual, como decía el tratadista argentino Prado Sagüez, es aquel encargado de velar en forma inmediata y directa por el respeto de la supremacía de la Constitución o por la salvaguarda de los derechos constitucionales y cuyo conocimiento corresponde al Poder Judicial y, en este caso, y al Tribunal Constitucional. Y como les dije, es un proceso de tutela urgente. ¿Qué se diferencia además del proceso de tutela urgente? Plazos cortos, presidencia de audiencia y en este caso la sentencia es emitida de manera rápida. Pero sin embargo, eso no se puede ver en la práctica, como les he señalado en esta problemática que presentan actualmente los juzgados constitucionales. Dado que se da la menor importancia a la justicia constitucional. Actualmente también se ha hablado de un proyecto de ley que se encuentra presentando el presidente del Poder Judicial, en la cual también propone modificaciones a los procesos constitucionales, justamente en torno a dónde se deben iniciar. Está proponiendo que se inicie ante una sala superior. Pero yo considero que la solución no es una reforma legislativa, sino la solución es de que se dé la mirada por parte del Poder Judicial hacia la justicia constitucional, estableciéndose mayor número de órganos jurisdiccionales especializados en esta materia. Yo les comento, por ejemplo, en las oportunidades que he tenido también de hacer visita en el tiempo que realicé funciones contraloras, se ha podido ver de que los jueces no cumplen el rol que tiene, en este caso, los procesos constitucionales. Es decir, no se le da esa atención preponderante o rápida. Por otra parte, también es evidente que han existido procesos constitucionales de amparo en los cuales se ha buscado sacar la vuelta a la ley o se ha buscado, en cierta manera, obtener favores de algunos jueces convenientes, como se dieron en los casos de Rodolfo Orellana. Si no les comento el caso por todos conocido que salió en los medios de prensa, en los cuales, pese a que la SUNAT se encontraba en Lima, pese a que la empresa demandante tenía sede en Lima, se buscó inventar una sucursal en Campo Verde, en Ucayali, para efectos de poderse presentar una demanda de amparo ante un juez conveniente, para efectos de lograr recuperar la incautación de 30 kilos de oro que le hizo la SUNAT
a una empresa, en este caso, bueno, no era una empresa tan formal, una empresa minera, la cual de manera ilegal estaba transportando esa cantidad de oro. Y se presentó una medida cautelar justamente en Campo Verde para efectos de enervar la decisión que había emitido la SUNAT de la incautación de ese oro. Todos sabemos ya con los hechos, la investigación que se ha hecho al grupo de Rodolfo Orellana, que en el mismo se llegó a establecer de que incluso participó el presidente de esa Corte Superior de Justicia, estoy comentando hechos conocidos que están procesados actualmente, en el cual se llegó a determinar que éste buscó poner a jueces convenientes, en muchos casos, para efectos de obtener favores para el grupo de Orellana, que en este caso se expidió, les comento, se expidió inmediatamente la medida cautelar, en ese caso en Campo Verde, en Ucayali, se remitió la medida cautelar hacia el Callao y esta fue ejecutada a través de un exhorto de manera inmediata. No les miento que he podido ver el video que la ejecución en este caso, llevarse el oro que estaba en el almacén de Talma, en el Callao, no demoró menos de una hora. E incluso los mismos abogados también cargaron el oro para poderse retirar en ese momento. No les miento, ¿sí? Ahí están los videos, las noticias. Se hizo toda una investigación en ese momento y se llegó a determinar las responsabilidades que existieron. Como pueden ver, en ese caso, se violó la competencia porque, es claro, la competencia en este caso para el proceso constitucional tiene que ser en la sede principal. En este caso, si es una persona jurídica de la parte demandante. Y se llegó a averiguar de que justamente la dirección que habían indicado en Campo Verde era una suerte de chacra y había una casita de esteras ahí. Esa fue la realidad. Y sin embargo, hasta la fecha no se puede recuperar ese oro, pese a que ya la Sala Superior revocó la decisión, la cual otorgaba la medida cautelar e incluso declaró improcedente el proceso. Hasta ahora no se ha podido recuperar ese oro con todo el perjuicio que se le causó al Estado por eso. Porque justamente la maquinaria que funcionaba en ese órgano jurisdiccional era que se impedía de que la SUNAT planteó oposición, no se le daba tiempo lo que era, en este caso, las apelaciones que formulaba, y este proceso se encontró paralizado para hacer evidente que no se puede recuperar el oro, ¿no? Que hasta la fecha tengo conocimiento que la persona se hizo humo y no se pudo recuperar el oro. Esta problemática que les comento nos lleva a ver de que el proceso constitucional no está cumpliendo su rol, no cumple esa característica de un proceso distinto y hace que el litigante frente a esto tenga que recurrir a lo que es medidas cautelares muchas veces, porque se puede vulnerar los procesos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahí podemos ver los supuestos en los cuales procede un proceso de amparo. Un proceso de amparo procede por violación o amenaza de violación de derechos fundamentales distintos a los protegidos por otros procesos constitucionales, distintos a lo que es el habeas corpus, que son el delito de la libertad y conexos, a lo que es la acción de cumplimiento o lo que es la acción de habeas data. Y por otra parte, de cualquier autoridad, funcionario o persona. Acá estamos hablando en esta última parte del acto lesivo que puede ocasionar cualquier persona, autoridad o funcionario. Que cuando nos referimos al acto lesivo nos estamos refiriendo a aquel acto violatorio de derechos constitucionales. Acto lesivo reclamado que proviene también de la doctrina mexicana. Todo este tema del proceso de amparo, si queremos profundizarlo, vamos a encontrar mucha doctrina en México. En México proviene todo esto. Y esta tutela, como les estaba comentando, esta tutela, esta teoría del proceso, esta tutela diferenciada, esta tutela urgente que tiene el proceso de amparo, que se fue dando en Latinoamérica, como sabemos, con la exportación que se dio de muchos destacados tratadistas alemanes a Latinoamérica, que se generó en Brasil, que se generó también en Argentina, que se generó y repercutió en nuestro país porque anteriormente todo se hablaba de procedimiento, más no de proceso, con lo que conocemos ahora, trajo que se cambiara ese concepto y también en México, que en México en base a estas ideas se generó el proceso de amparo, pero el proceso de amparo, ¿cuál sería la diferencia que existe entre México y Perú? De que el proceso de amparo abarca todos los procesos constitucionales del proceso de amparo en México, abarca la tutela a todos los procesos constitucionales, a lo que abarca el cumplimiento, a lo que abarca el habeas corpus y a lo que abarca el habeas data. Y si hablamos, como les estaba diciendo, ese último punto, el acto lesivo, pueden haber tres tipos de acto lesivo. El primero, puede haber un acto lesivo pasado, puede haber un acto lesivo presente y un acto lesivo futuro. Pero ¿cuál sería el acto lesivo el cual
podía darse tutela en el proceso constitucional. Si hablamos de un proceso lesivo pasado, tenemos que tener en cuenta de que ese acto lesivo pueda ser reparado para efectos de que se pueda dar tutela en el proceso constitucional. Si hablamos de un acto lesivo presente, acá no habría mucha cuestión, porque como sabemos el acto lesivo presente o eminente tiene que ser objeto de reparación a través del proceso constitucional de amparo. Y si hablamos de un acto lesivo futuro, tiene que ser cierto o eminente, es decir, se tiene que acreditar ello al juez constitucional para efectos de que éste pueda adoptar las medidas para reparar ese derecho vulnerado o amenazado. Pasemos a la siguiente, recordando un poco algunas peculiaridades del proceso de amparo. Es también de que, como sabemos, el proceso de amparo no existe etapa probatoria. Es claro esto, no existe etapa probatoria y solo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación probatoria alguna. Pero dice esta última parte, con lo cual yo discrepo, no impide la realización de actuaciones probatorias que el juez considere indispensables. ¿Esto qué hace muchas veces? Esto hace que el proceso de amparo se retarde muchas veces. Por ejemplo, como se dio en el último caso, el caso que todos conocemos, el caso de que se le ha denominado la concertación de medios, se programó un informe oral, incluso últimamente, para efectos de que se resuelva, pero la realidad es de que hasta ahora no conocemos que exista un pronunciamiento sobre ese caso, que es un caso que viene desde el año 2014. Yo recuerdo que también tuve la oportunidad de investigar aquel caso, y hasta la fecha, yo lo conocí cuando recién se admitió la demanda. Hasta la fecha no existe un pronunciamiento o sentencia por el cambio de múltiples jueces y que también se ha buscado de manera dilatoria pedirse informes orales. Hubo un juez, se pidió informe oral, vino otro juez, se pidió informe oral y hasta la fecha se encuentra esa causa pendiente de la emisión de una decisión del juez constitucional. Lo cual considero de que se debería, o sea, ¿cuál es un poco el kit del proceso constitucional de amparo? De que al momento de presentarse la demanda se tienen que acreditar los hechos de manera fehaciente y evidente. El juez, al revisar la documentación del proceso de amparo, tiene que decir efectivamente existió una vulneración o una amenaza de vulneración a ese derecho fundamental que se indica que ha sido vulnerado o amenazado. No tenemos que esperar de que el juez oficie para pedir copias del proceso, realice diligencias o actuaciones, porque obviamente eso sí está destinado para lo que podría ser un proceso de habeas corpus, ¿no? En el cual el juez se tiene que constituir, si se trata de un habeas corpus traslativo, de repente pedir documentación o lo que fuera. Pero en este tipo de amparos, en el proceso de amparo, no existe eso, o sea, tiene que ser acreditado de manera fehaciente, más aún teniéndose en cuenta que el amparo tiene la característica de residual. Recordando un poco la estadística que vimos anteriormente, ¿cuál es lo común o lo que se presenta cotidianamente? Y que lo hemos visto, es de que existe un gran número de causas las cuales son declaradas improcedentes. Como pudimos ver, al calificarse la demanda, un 36% es rechazada preliminarmente, conforme vimos del informe que emitió la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, después de admitida la demanda y se sentencia, un 19% se declara improcedente. Acá hay algún punto de discrepancia, ¿no? Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha establecido en su cuantiosa jurisprudencia de que se debe dar tutela, de que se debe valorar y hacer que se efectivice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en este caso, que una persona presentar una demanda, esta tenga que ser admitida y tramitada, yo considero que muchas veces, como podemos ver de ese porcentaje, de un 19% que muchas veces llega en sentencia, le hacen esperar 6 meses, 1 año, llega a ser declarada improcedente esa demanda, porque no pasó por el filtro del despacho sanador y en este caso declararse la improcedencia, si no se cumplen los siguientes supuestos, ¿no? En este caso, no considerarse algunos supuestos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, para la presentación de la demanda de amparo. Pasemos a la siguiente, por favor, para hablar de ese punto. En cuanto a las consideraciones que debería tenerse para la presentación de una demanda de amparo, la primera que podemos ver ahí, que no se considera muchas veces en cuanto a la presentación de una demanda de amparo, y esto nos reflejan las cifras establecidas por parte de la Defensoría del Pueblo, es de que el proceso ordinario debe encontrar tutela a los derechos constitucionales agredidos o amenazados, pero si es urgente y la vía ordinaria no es satisfactoria, recién podemos recurrir al amparo,
por la excepcionalidad de su carácter residual. Les reseño en un ejemplo sencillo. Actualmente, el quinto pleno civil casatorio, el cual se reafirma en el contenido del artículo 92 del Código Civil, que establece que para la impugnación de acuerdos se tiene que observar el plazo de 30 días si el acuerdo está inscrito y 60 días si no lo está para efecto de su impugnación. Señala claramente que si vencido ese plazo se presenta la demanda, opera la caducidad y ya no se puede discutir esa pretensión. Y por otro lado también establecía ese pleno de que ya no se puede recurrir para denunciar la afectación a ese acto jurídico, al proceso de nulidad de acto jurídico conforme a las causales del artículo 219 del Código Civil o al proceso de ineficacia del acto jurídico. Claramente tan solo la única vía es acudir hacia el proceso establecido por el artículo 92 del Código Civil, que es la impugnación de acuerdos. Pero ¿cómo quedaría si es que a la persona se le pasó el plazo, no pudo impugnarlo en la asamblea, no tuvo conocimiento y se pasan los 60 días? Y hay nulidades manifiestas en esa asamblea. De repente se han inscrito personas las cuales estaban fallecidas, se encontraban en el extranjero y nunca pudieron asistir a esa asamblea, y sin embargo ese acuerdo se inscribe posteriormente y surte sus efectos. ¿Cómo quedaría esa persona que se encuentra afectada de repente en sus derechos de asociación en este supuesto? Esta persona, dado que ahí se daría un supuesto de excepcionalidad, porque ya no existe ninguna vía que le pueda dar tutela a esta persona, podría acudir al proceso de amparo para que se evalúe estas situaciones que afecten al debido proceso. Claramente se podía acudir a la vía de amparo para discutirse esto. Por eso, como señala el primer punto, si la vía ordinaria no es satisfactoria, se recurre hacia el amparo, tomándose en cuenta la excepcionalidad de su carácter residual. Ahora partamos al segundo punto, que dice: observar las reglas procesales establecidas en los precedentes vinculantes. Como sabemos, el precedente vinculante, como lo dije al iniciar esta conferencia, que se ha interpretado en el Perú de manera diferente a lo que establece el Common Law, es una figura extraída de ahí, en el cual el Tribunal Constitucional, en base a la decisión que emite en un precedente, vincula de manera erga omnes a todos con esa decisión. Y esta decisión tiene que ser acatada por todos de una u otra manera. Pero sin embargo, pese a que ya se han establecido reglas por parte del Tribunal Constitucional en precedentes que vamos a ver más adelante, algunos de los mismos, podemos ver de que se siguen presentando demandas que corresponden presentarse en la vía ordinaria en el proceso de amparo. Lo cual no es observar los precedentes, y hace que la demanda derive en una declaración de improcedencia, de repente en la calificación o de repente en la sentencia. Muchas veces, ¿por qué deriva en la sentencia que se declara improcedente? Porque de repente han apelado el auto de improcedencia y la Sala Superior ha determinado que se debe admitir la demanda por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene ese litigante, ¿no? Como les estaba comentando. El otro punto es no haber elegido antes una vía paralela, es decir, de repente esa misma pretensión ya fue discutida, en este caso se recurre netamente al amparo, ¿no? No haber elegido antes una vía paralela que también puede dar atención y tutela a ese derecho fundamental que ha sido vulnerado. Por otra parte, argumentarse con solvencia las razones de por qué no resulta exigible la vía previa. Es evidente. Si queremos que el juez, al momento de calificar la demanda, nos indique que ésta procede, debemos explicarle por qué corresponde el amparo, fundamentar la demanda y establecer claramente por qué corresponde a la demanda y por qué de repente no corresponde la vía paralela, es decir, un proceso civil, un proceso familiar o un proceso laboral o contencioso administrativo, ¿no? Explicarle al juez por qué, para efectos de que el juez preliminarmente no nos declare improcedente en esa demanda. El otro punto es planificar los casos constitucionales a modo de conclusión integral. Eso es evidente, o sea, a diferencia de un proceso de cualquier otro tipo de materia, un proceso que se tramita en la vía ordinaria, a lo que es la tutela urgente del amparo, en el proceso constitucional tenemos que claramente explicar, uno, los derechos que han sido vulnerados. Dos, delimitar claramente nuestras pretensiones e indicar claramente nuestros medios probatorios para, como les dije, para el momento de calificar la demanda, el juez pueda advertir esa vulneración y no reservarnos para el final o posteriormente, ¿no? Porque el filtro va a ser en el momento de la calificación de la demanda, el juez va a observar esos 5 puntos que están ahí.
para efectos de determinar si la demanda es admisible o no corresponde ser tramitada en la vía constitucional. Por eso vamos a pasar a lo siguiente, que es el punto que mencionamos en relación a los precedentes vinculantes. Esos son algunos de los precedentes vinculantes que se toman en cuenta para calificar una demanda. Hay otros más, pero yo me he quedado con esos 4. El primero es el caso emitido en el expediente 206-2005, proceso de amparo, del caso César Antonio Bailón Flores, que todos conocemos, en los cuales se señalan y se establecen los derechos constitucionales del trabajador. ¿Qué más se establece en ese precedente que tenemos que tener en cuenta? Se establecen los casos en los cuales hay un despido nulo, hay un despido encausado y hay un despido fraudulento. ¿Para efectos de qué? Delimitándose qué tipo de despido se ha producido, poderse establecer si corresponde irse a la vía constitucional de amparo o irse a la vía del proceso laboral. Claramente hace esa distinción para que se tome en cuenta cuándo corresponde el proceso de amparo. Anteriormente a este precedente, hubo un caso, el caso Eugenio Llanos Huasco, que fue la sentencia emitida en el expediente 976-2001, acción de amparo, que fue el caso por todos conocido, que fue del sindicato de Telefónica, en el cual se discutió el despido incausado, que era sin expresión de causa derivada de la conducta o la razón que justifica en este caso el despido, y también se estableció en ese precedente que no era válido que simplemente proceda, sin motivo alguno, el empleador a indemnizar y despedir al trabajador. Lo que correspondía era que se le den los motivos por los cuales se le despide y este opte por cualquiera de los supuestos, no que el empleador proceda a indemnizarlo y despedirlo al trabajador. El otro precedente vinculante es el emitido en el caso 1417-2015, que es el caso Manuel Alicana Hernández, que habla sobre el contenido esencial del derecho a la pensión. En este precedente establece claramente lo que es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. Claramente habla de un contenido esencial, el cual no puede ser reducido, no puede ser dejado de lado, no puede ser soslayado, y lo que no forme parte de ese contenido esencial no puede ser visto dentro del proceso de amparo. Eso es lo que estableció este precedente. Aplicando la teoría alemana, ¿no? La teoría alemana del derecho, del contenido esencial de un derecho fundamental. Este precedente, aparte, tiene algunos puntos importantes, ¿no? El primero es de que señala que el derecho a la pensión tutelado en el amparo tan solo se den los siguientes supuestos. 1, cuando se cumple el acceso a la pensión. 2, el derecho a contar con una pensión mínima. 3, el derecho a acceder a una pensión de sobrevivencia si se cumple con los requisitos legales establecidos por ley. Y 4, el respeto a la igualdad material. Es decir, si una persona ya jubilada, presente, en este caso su solicitud, cumple con todos los supuestos para obtener la pensión, le corresponde llevar esa pretensión a través del proceso de amparo. Pero en el supuesto que se trate de un reajuste pensionario o reclamo un tope máximo o algún tipo de beneficio, eso corresponde ser discutido a través del proceso contencioso administrativo. Evidentemente esa decisión, cuando se emitió en su momento, el año 2015, trajo toda una suerte de movimiento en el Poder Judicial. En ese momento existían 3 juzgados en materia contencioso administrativa y actualmente sabemos el número que existe. Justamente fue por esto, porque se llegaron a embalsar de expedientes, procesos en los cuales incluso ya se encontraban en sala superior con sentencia fundada, tuvieron que regresar para tramitarse nuevamente de foja cero con el emplazamiento de la demanda. Este contenido esencial es discutido. Uno de los que discute este contenido esencial es el conocido autor constitucionalista peruano Luis Castillo Córdoba, que habla que no se debería hablar de un contenido esencial y no esencial, porque en este caso se vulneran los derechos fundamentales que son dejados de lado. También estableció un estudio en los cuales se establecen reglas para cuándo establecerse un contenido esencial de un derecho fundamental. A eso también se le denomina el contenido extramuros, si mal no recuerdo lo denominaba Luis Castillo Córdoba, en el cual no consideraba que se debía aplicar esta teoría porque se afectaban otros derechos fundamentales que derivaban de los mismos, ¿no? Y también hablaba que no surtió el efecto que se quería en esas latitudes europeas, como en el caso de Alemania.
Por otra parte, el tercer precedente que les voy a manifestar es el emitido en el expediente 5057-2013, que es el caso conocido por todos, Rosalía Huatuco, el cual establece los lineamientos de protección en el caso de trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 728, en los que se acredite la denaturalización del contrato temporal o civil, que es un criterio netamente aplicable solo al sector público, más no al sector privado, que es polémico y en este caso no permite la reincorporación de trabajadores que no hayan ingresado a través de un concurso público. Claramente, es discutido. Hay magistrados laborales que vienen haciendo el distinguishing y no están aplicando ese precedente. Incluso este precedente ha tenido otra sentencia, la cual ha dado otros alcances en relación a esta sentencia, ¿no? Y el otro caso, el cuarto, hay más, solo yo me quedo con estos 4, es la emitida en el expediente 2383-2013, que es el caso Elgo Ríos Núñez, el cual debemos señalar lo siguiente, que sistematiza la jurisprudencia existente para dotarla a esta de mayor claridad en este punto de lo que es las reglas orientadas a la determinación cuando una vía ordinaria resulta igualmente satisfactoria para la protección del derecho fundamental. Claramente establece este tema, este precedente. Esos precedentes que les he presentado son algunos de los cuales el juez constitucional, al momento de calificar la demanda, debe tomar en cuenta para efectos de determinar si corresponde admitirse el proceso o no. Porque para eso también en ese último caso, que vamos a comentarlo más adelante, el caso Elgo Ríos, se establece cuándo existe una vía igualmente satisfactoria y se tiene que acudir a ella y más no al amparo. Ahora, otro aspecto que tiene que considerar el juez es la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, que son las causales de improcedencia. Establecidas también en el Código Procesal Constitucional para efectos de que el juez tome en cuenta calificar la demanda. Y vamos a comentar cada una de ellas. La primera es de que los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Ya hablamos de contenido constitucionalmente protegido, que como les digo es un tema algo debatible, pero si los hechos no están referidos en forma directa a este contenido, el juez debe declarar improcedente la demanda. Y como les dije, este contenido constitucionalmente protegido ha sido establecido en las sentencias, básicamente en la obiter dicta, la parte vinculante de los precedentes vinculantes que les he hecho referencia anteriormente, ¿no? Y otros más que ha emitido el Tribunal Constitucional. El otro punto es cuando exista vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. Existan vías igualmente específicas, igualmente satisfactorias. En el caso del proceso laboral, si se va a dar una tutela eficaz en el proceso laboral, no habría necesidad de acudir al proceso de amparo, claramente. Como se habló en el precedente que les hice referencia, en el caso Bailón Flores, en el mismo tan solo establecía en supuestos específicos de despido incausado y despido fraudulento y despido nulo, en el cual se podía acudir, en este caso, al proceso constitucional de amparo, básicamente. Y como en ese precedente se estableció también las vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, tenemos que acudir a ellas, más no traer nuestro caso al proceso de amparo. El otro supuesto es que el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Es decir, si ya presentó su pretensión con el mismo contenido que va a ser materializado en el proceso constitucional, ya no cabería, en este caso, objeto de que la justicia constitucional se pronuncie, ¿no? Existiría litispendencia, eso es claro. El otro punto es de que no se haya agotado las vías previas, claramente. Si se exige un trámite previo para efectos de poder yo establecer el proceso constitucional, debo acudir a eso. De repente, haber hecho mi reclamación administrativa previamente antes de acudir al proceso constitucional. Evidentemente que la vía previa no va a ser exigida o no va a ser reclamada por el juez en situaciones extremas. Por ejemplo, yo denuncio una amenaza de violación a mi derecho fundamental al debido procedimiento frente a una orden de demolición que está dando una municipalidad. De repente no se me ha notificado, no se me ha comunicado, no se ha seguido el procedimiento previo conforme a ley. Y la única vía es de que yo presente mi amparo, porque ya está la orden de demolición de mi casa. ¿Quién sería el único que podría en este caso suspender eso? Es el juez constitucional. En un proceso en el cual
de repente exista un desalojo en el cual de repente se me quiere desalojar yo siendo heredero de esa propiedad, por el solo hecho de repente que no tenía mi sentencia de filiación en ese momento, de repente pongamos que mi padre falleció y mi padre de repente no llegó a reconocerme en la partida de nacimiento, hago todo mi proceso de filiación, se determina por el ADN finalmente que es mi padre, pero sin embargo, en la casa que yo vivía, que me dejó mi padre, mis otros hermanos me quieren desalojar. ¿Cuál sería la única vía eficaz? El proceso de amparo. No se me podía exigir, en este caso, haber agotado la vía previa, que es que yo haya materializado esa pretensión, en este caso, efectuado mi reclamo, a través de todo el procedimiento que debo seguir. Es evidente. Más aún, si hablamos de un proceso de desalojo en el cual, una vez que se encuentra ejecutada la sentencia, ya no existe ningún tema que se tenga que discutir en el proceso. Lo único que corresponde es ejecutarse la sentencia y procederse al lanzamiento. Cualquier otro tipo de cuestión, el juez en el proceso de desalojo, en la etapa de ejecución, no va a admitir cualquier otro tipo de cuestión. Lo único que va a proceder a efectuar es el lanzamiento. Máxima aún si la sentencia tiene la calidad de consentida o ejecutoriada, ¿no? Con mucha más razón. El otro punto es, a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. Pero esta situación no obsta de que el juez constitucional, si al momento de sentenciar evidencia de que ha cesado la amenaza o violación del derecho constitucional, no evalúe esa situación y efectúe la recomendación o efectúe, en este caso, la advertencia hacia la persona que ha vulnerado ese derecho fundamental para que no se vuelvan a repetir esos hechos. Esa es la obligación del juez constitucional al momento de emitir la sentencia. Si evalúa de que evidentemente la sentencia va a ser improcedente, ¿no? Pero si evalúa que ha existido una violación evidente al derecho constitucional, pero esto ya se materializó, evidentemente va a tenerse que pronunciar en dicho sentido en la sentencia. Pasemos a la siguiente, que son las últimas causales. Lo otro es que se cuestione una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia, basándonos un poco en la anterior. Una resolución en la cual ya se encuentra firme, mi pretensión ya fue discutida en otro proceso constitucional y ya operó la litispendencia. O sea, no se podría discutir la misma pretensión dos veces, básicamente es por eso. El otro punto es cuando se cuestione las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas, debe ser ahí, y dictadas con previa audiencia. Tenemos que tener en cuenta este punto. Esto ha sido reinterpretado aplicando su autonomía procesal por parte del Tribunal Constitucional, que actualmente ya se ha pronunciado en precedentes vinculantes en los cuales, porque también existe un impedimento en el texto constitucional, el cual dice que no son materia de revisión las resoluciones emitidas por parte del Jurado Nacional de Elecciones y por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ha reinterpretado eso a través de la figura de la mutación constitucional, que es el cambio no formal de la Constitución, y ha establecido claramente que pueden ser revisadas esa decisión en el supuesto de que se advierta la vulneración de cualquier tipo de derecho fundamental. Ya no solo estamos hablando del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, sino a cualquier tipo de derecho constitucional. Lo mismo acontece con la siguiente, también cuando se cuestionen resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, de referéndum o de otro tipo de consulta popular bajo responsabilidad. Acá debemos recordar el caso Lizana Puelles, en aquel caso en el cual, entre los supuestos que se estableció, uno, que no se interrumpiera el calendario electoral dentro del proceso electoral que se está llevando, y el otro supuesto que se señaló es de que se puede revisar una decisión emitida por el Jurado Nacional de Elecciones cuando se afecte cualquier tipo de derecho fundamental, ya no tan solo el derecho al debido proceso. El otro punto es cuando se trate de conflictos entre entidades de derecho público, claro, porque para eso existe el proceso que se inicia ante el Tribunal Constitucional de conflicto competencial. Y el otro punto es cuando ha vencido el plazo para interponerse la demanda. Evidentemente, si ha pasado el plazo de 60 días, ya no cabería interponerse la demanda de amparo. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Vamos a analizar lo que es una vía igualmente satisfactoria a través del precedente Elgo Ríos Núñez, emitidos en el expediente 2383-2013, proceso de amparo.
que establece los siguientes puntos que tenemos que tener en cuenta para efecto de determinar cuándo una vía es igualmente satisfactoria, cuándo debemos acudir al amparo o cuándo debemos acudir al proceso ordinario. En este precedente se habla de, lo he resumido en 4 puntos. El primero es que la estructura del proceso sea idónea para la tutela del derecho. Si ese proceso me garantiza, tiene una estructura la cual va a resultar célere y eficaz, ya no tengo que acudir a la vía de amparo, sino situarme en ese proceso ordinario, claramente. Si el proceso me va a dar tutela de esa manera, ya no sería la vía idónea el proceso de amparo. El otro punto es la resolución que fuera a emitir podría brindar tutela adecuada, es claro. Y eso nos lleva a pensar en la idoneidad de la protección que puede recibirse en la vía ordinaria. Si la vía ordinaria me da una protección idónea a mis derechos fundamentales que son vulnerados o amenazados, acudo a la vía ordinaria. El otro supuesto es que no exista riesgo que se produzca la irreparabilidad. Es otro supuesto en el cual este tránsito entre la vía ordinaria y la vía, o sea, el tránsito de yo iniciar un proceso en la vía ordinaria, no ponga en riesgo o afecte de manera evidente ese derecho fundamental. Si yo espero todo el transcurso de esa vía ordinaria y ese derecho fundamental que estaba amenazado de repente se va a volver irreparable o en este caso va a sufrir una afectación, ya no debería acudir al amparo y ya no a la vía ordinaria. El otro supuesto es cuando no existe necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. Acá nos podríamos referir al daño que podría producirse y la magnitud que éste podría involucrar en caso de seguir la vía ordinaria. Es decir, de acuerdo a esos 4 criterios, el juez constitucional va a evaluar el petitorio y la pretensión para determinar si la vía ordinaria es la igualmente satisfactoria o debe darse trámite a esa pretensión a través del proceso de amparo. Ahora bien, vamos a recordar, pasemos a la siguiente, lo que es la vía previa. La vía previa, como sabemos, solo procede cuando se haya agotado, en este caso, las vías o requisitos previamente establecidos. No será exigible el agotamiento de las vías previas en esos 4 supuestos. En el ejemplo que les puse, ¿no? En el caso que yo quiero seguir un procedimiento administrativo de repente, pongamos, para obtener mi derecho a la pensión, presenté mi solicitud, no tengo respuesta o se me deniega esta y yo no interpongo recurso impugnatorio alguno, es claro ahí de que no se me puede exigir que yo siga todo el procedimiento administrativo, es decir, de repente pedir una reconsideración o de repente apelar esa decisión para que la máxima instancia administrativa se pronuncie, por los supuestos que podemos ver ahí, ¿no? En el caso de la pensión es evidente que eso no es, dado que es un tema previsional, no es requisito que se agote la vía previa en esos temas. Uno, en los cuales no es exigible la vía previa, es cuando una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. Si se da la ejecución antes del plazo, no se me va a exigir que yo espere en este caso el plazo para que quede consentida esa decisión. Eso es evidente. El otro punto es por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. Eso es lo que debemos evitar, tratándose de derechos fundamentales. Si existe una amenaza o evidencia de afectación a esto, el juez no me va a exigirme la vía previa. Pero para eso, retomando el punto anterior, tenemos que fundamentar claramente la no exigencia de cumplirse con la vía previa. Porque como sabemos, todo tiene que estar materializado en el momento de la presentación de la demanda. El tercer punto, la vía previa no se encuentre regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. De repente, el afectado acudió a un procedimiento que no correspondía y no se le puede, por parte del juez constitucional, exigir la vía previa. De repente también, si se toma en cuenta de que al irse a la vía que no correspondía, haya vencido el plazo para interponer la demanda de amparo. El juez debería considerar eso, pero todo, como les digo, depende de la fundamentación que se dé esa demanda. El otro punto es, cuando la vía previa no se encuentre regulada, también lo que les había dicho, y cuando no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. Es decir, la persona afectada en su derecho constitucional o amenazado no va a esperar de que se cumplan los plazos fijados, porque hay una amenaza. Y máxime aún si la administración se demora en
pronunciarse o emitir un pronunciamiento, como ocurre. Sacan resoluciones fuera de los plazos de la administración y transcurre los plazos prescriptorios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ello. Y vamos a situarnos en dos grandes grupos en los cuales se genera toda esa problemática del proceso de amparo y son los más recurrentes, que son los que yo he escogido para la conversación que tengo el día de hoy con ustedes. Que uno es el tema relativo, pasemos a la siguiente, al amparo contra resoluciones judiciales, que es el tema más recurrente, el tema en el cual hay mayor cantidad de demandas. Porque lastimosamente se da la práctica de que los letrados muchas veces, al obtener una decisión desfavorable en la vía judicial, buscan, en algunos casos con fundamento, presentan su demanda de amparo contra resolución judicial, pero en otros casos no. Y tengamos en cuenta esto. ¿Cuánto corresponde el amparo contra resoluciones judiciales? El antecedente, que es el artículo 6º de la Ley 23.506, que es el antecedente de la Ley de Amparo y Habeas Corpus, establecía que no proceden las acciones de garantía contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. Partamos en esto, en un proceso regular. No era delimitado que era un proceso regular, sin embargo. Pero un proceso regular, con todo esto, estamos suponiendo un proceso en el cual se han respetado los plazos, se ha garantizado el contradictorio, se ha respetado el debido proceso de todas las partes procesales. Partamos de eso. Y en lo que son el amparo contra resoluciones judiciales debemos acotar algo, ¿no? De que dentro de las normas que se podían evaluar dentro de este proceso de amparo contra resoluciones judiciales, tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, de que existe un gran número de demandas de amparos contra resoluciones judiciales, pero debemos saber distinguir uno en lo que son las normas constitucionales y lo que son las normas principio. Porque las normas principio, en la Constitución, está establecido un número de el 90% de disposiciones y normas que trae la Constitución son normas principio. Que las normas principio, ¿por qué se caracterizan? Porque son normas indeterminadas, que carecen de supuestos de hecho y consecuencias jurídicas, que simplemente podríamos definir como normas de optimización de los preceptos contenidos en la Constitución. Por otro lado, cuando hablamos de normas reglas, que son básicamente las que conocemos en todos nuestros códigos, son normas que establecen cláusulas determinadas, que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia. Básicamente, se aplica en base a esas normas el silogismo jurídico. Y lo que es el amparo contra resoluciones judiciales, tenemos que tener en cuenta que en la Constitución Política, este artículo que trae, como les estaba haciendo referencia, la Constitución trae más normas principio, establece que también no procede contra las resoluciones judiciales el amparo, ¿no?, emanadas de un procedimiento regular. Se ciña en el mismo supuesto. Pasemos a la siguiente, porque ahora vamos a evaluar lo que ya establece el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional, en su artículo 4, establecido por la Ley 28.237, establece que procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Y el acceso a la justicia, ¿qué se entiende? Se entiende que esta comprende lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, que contiene. La tutela jurisdiccional efectiva, como todos sabemos, alberga, es un derecho, en este caso, continente, que alberga varios subderechos, como por ejemplo el acceso a la justicia, obtener una resolución fundada en derecho y el derecho a la ejecución y eficacia de las resoluciones judiciales. Es decir, este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no tan solo se agota con que yo presente mi demanda y, en este caso, se materialice mi derecho de acción a través de esa demanda, sino recibir una respuesta a través de las sentencias que se emiten en el proceso y se pueda ejecutar esa decisión. Por eso es que mucho se cuestiona y mucho se habla por qué existe retardo en lo que son las ejecuciones de las sentencias. Básicamente, en los procesos constitucionales puede avanzar el trámite rápido, se emite sentencia, como se da en los procesos de cumplimiento, en los cuales esto se da de manera más rápida. Pero, sin embargo, la ejecución puede durar. También en ese estudio que hizo la Defensoría del Pueblo, se llegó a demostrar que la ejecución de un proceso puede durar entre 3, 4, hasta 5 años. Imagínense, ¿ustedes consideran que es un plazo adecuado? No es un plazo adecuado. Más aún teniéndose en cuenta que pueden existir derechos que traen pretensiones, que albergan derechos de pensionistas, personas mayores de 70 años, que ya tienen en este caso una expectativa de vida menor. Básicamente, ¿cuándo van a haber materializado su derecho
a la pensión, a gozar de esta. Y el problema es de que se deberían dar mecanismos para que se efectivice mayormente esa ejecución de esa sentencia de manera más rápida. Porque la administración pública se va a buscar todo tipo de argumentos para efectos de no poder pagar la pensión. En algunos temas el Tribunal Constitucional ya dejó zanjado esto. Lo ha dejado zanjado, por ejemplo, en el pago de intereses legales, en una sentencia declaró el estado de cosas inconstitucionales y determinó que la ONP debía desistirse de todos los procesos en los cuales la pretensión sea los intereses legales devengados derivados del no pago oportuno de la pensión. En ese supuesto ya la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, tiene que presentar automáticamente ya la liquidación e indicar cuál va a ser el cronograma de pagos. En esos casos ya se está procediendo incluso el pago sin necesidad de que se judicialice esto, en base a esa sentencia en el cual el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales y llegó a determinar también de que existía una práctica recurrente por parte de los estudios jurídicos que defendían en la ONP, que no daban tutela y buscaban cualquier tipo de argucia legal para no cumplir con el pago oportuno de estas. Considero que es adecuado y debería darse este tipo de pronunciamientos para la efectivización de otro tipo de pretensiones en materia previsional que haga que la sentencia no pueda demorarse tanto en su ejecución, que es un drama que actualmente existe. Esto me trae a colación el caso referido a Baruch Icher, en el cual fue contra magistrados del Perú, en el cual el Tribunal Constitucional también hizo referencia a la garantía de los procesos judiciales que se pueden aplicar en cualquier tipo de proceso. Porque anteriormente este amparo contra resoluciones judiciales únicamente se creía y se interpretaba que el debido proceso tan solo a qué se refería, a un debido proceso judicial. Pero sin embargo ya se interpretó en esta referencia que les he hecho y en otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional que el debido proceso se puede dar incluso en cualquier tipo de trámite administrativo también. No tan solo este amparo contra resoluciones judiciales va dirigido hacia lo que es el debido proceso en proceso judicial, básicamente. Ya se ha podido ampliar esto. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver un extracto de la sentencia 2494-2005, en el cual se señala lo siguiente, el amparo contra una resolución judicial. Se señala que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se hayan agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario o constitucional, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que se impugna. Partamos, un requisito para que se pueda interponer un amparo contra una resolución judicial es que esta resolución tenga el carácter de firme, y el segundo punto es que se hayan agotado todos los recursos dentro de ese proceso para yo poder dirigirme hacia el amparo contra una resolución judicial. Pasemos a la siguiente, y ahí nos vamos a citar en el caso de Apolonia Colca Ponce. Este caso, les comento un poco de este caso de Apolonia Colca Ponce, que es de amparo contra resoluciones judiciales, que es el caso en el cual se amplió un poco la dimensión de los derechos que podían ser entendidos como la afectación a lo que es un proceso regular. En un primer momento se hablaba de que tan solo albergaba o se podía dar protección a través del proceso de amparo contra resoluciones judiciales únicamente contra los derechos que componen el debido proceso, básicamente contra ellos. Pero después de este precedente ya se estableció que se puede dar tutela a cualquier derecho constitucional vulnerado, a excepción de los protegidos por el habeas corpus y habeas data. Este caso de Apolonia Colca Ponce fue importante en dicho sentido porque se amplió el abanico y también es un caso en el cual la señora Apolonia Colca Ponce reclama a un juez penal de Ayacucho, de Huamanga, que proceda a devolverle el vehículo que había sido afectado en un proceso penal porque este vehículo se detectó que se encontraba transportando droga. La señora Apolonia Colca reclama, ¿saben qué? Soy la propietaria, acá tengo mi contrato y reclamo que proceda a desafectar mi vehículo. Y lo que pasó fue que el juez penal le denegó esto, le denegó y le dijo, ¿sabes qué? En primer lugar, tu contrato ha sido posterior a la incautación del vehículo y así que tú no puedes reclamar en este caso que se produzca la desafectación. Y la señora Apolonia Colca Ponce interpuso su amparo contra una resolución judicial
basándose no tan solo en la afectación al debido proceso, sino en su derecho a la propiedad. Cuando se interpuso el proceso de amparo contra la resolución judicial, se determinó en sede constitucional de que no correspondía el amparo contra esa resolución judicial porque el derecho a la propiedad no era tutelado en ese proceso. Por eso fue que se hizo este pronunciamiento. Y se indicó que el derecho a la propiedad o cualquier otro derecho puede ser materia de protección y de tutela a través del proceso de amparo contra una resolución judicial. Ahora pasemos a la siguiente también, otro punto relevante de ese precedente Apolonia Colca Ponce. Establece que es inadmisible desde un punto de vista constitucional que se pueda sostener que una resolución judicial devenga de un proceso irregular solo cuando se afecte el derecho a la tutela procesal y que la irregularidad no acontezca cuando ésta afecta otros derechos fundamentales, dentro de lo que les había referido. Permite que se verifique a través de ese proceso de amparo contra una resolución judicial frente a la afectación de cualquier derecho fundamental. Ahora vamos a repasar algo importante, que es el plazo para la interposición del amparo contra una resolución judicial, que es la siguiente diapositiva. Se habla de un plazo de 60 días hábiles de producida la afectación y 30 días hábiles cuando la afectación proviene de una resolución judicial después de la notificación de la resolución que ordena cúmplase con lo decidido. Este plazo ha merecido pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional, en el cual ha aclarado cuándo corresponde la aplicación de estos plazos para el amparo contra resoluciones judiciales, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la sentencia, expedida en el expediente 252-2009, proceso de amparo, caso Máximo Valeriano Llanos Ochoa, se estableció lo siguiente. En primer lugar, se estableció que una práctica habitual era de que se empleara cualquier tipo de medio impugnatorio con la finalidad de obtener hasta el último momento un pronunciamiento judicial que permitía contar recién a partir de ese momento el plazo para la interposición de la demanda. Es decir, se generaba cualquier tipo de recurso, si se te pasaba el plazo de que quedaba consentida esa resolución, para que este plazo no se computara. Eso es lo que indica esa sentencia. El otro aspecto que indica esa doctrina jurisprudencial es cuando los recurrentes advierten que no tienen más posibilidad de revertir el fallo de los jueces, acuden a la jurisdicción constitucional con la finalidad de que se revisen el fallo de los jueces y los criterios adoptados por los mismos, intentando convertir en una suprainstancia jurisdiccional lo que genera la posibilidad de que ha sido reiteradamente negada jurisprudencialmente por parte del Tribunal Constitucional. ¿Esto por qué se emitió? ¿Por qué se estableció esto? Porque se venía dando una práctica de que se buscaban mecanismos en los cuales ya se había vencido el plazo, en este caso para la interposición de la demanda contra el amparo contra resolución judicial, y se comenzaban a interponer recursos que no trascendían y que no correspondían y que era evidente que iban a tener un efecto desestimatorio por parte de la instancia judicial, pero sin embargo se interponían para obtener el plazo para la interposición de la demanda. Pasemos a la siguiente también en relación a esta sentencia. Que acá se estableció claramente un tipo de sanción para ese tipo de práctica por parte de los litigantes y justiciales. Que nos vamos a situar en esto, que dice: el artículo 44 del Código Procesal Constitucional se considera iniciado el plazo y con ello el inicio de la facultad de interponer la demanda de amparo contra la resolución judicial firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada. ¿Qué está diciendo acá? Que si yo interpongo recursos contra la resolución judicial firme y los ha agotado todos, pero dichos recursos tienen la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada, no habría ningún problema en cuanto al cómputo del plazo. Y la segunda parte dice: cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan la posibilidad real de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de la notificación de la resolución firme a la que considera lesiva y concluirá
inevitablemente 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena cúmplase con lo decidido. Sí que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento. Es un tipo de sanción en cuanto al cómputo. Porque pongamos, por ejemplo, llega la decisión, pero yo interpongo de repente algún tipo de recurso pidiendo la nulidad de los actos de notificación sin tener ninguna trascendencia, ningún tipo de motivo para hacerlo. Ahí correspondería esa sanción que les estoy haciendo referencia. Ahora bien, hablemos de otro tema recurrente también en cuanto al amparo, que es el amparo contra amparo, que es la siguiente diapositiva. ¿Qué señala el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional? Señala que no procede los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Pero, sin embargo, jurisprudencialmente se ha permitido que corresponda el amparo contra amparo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, como se dio en el caso Municipalidad Provincial de San Pablo, en el expediente 3846-2004, proceso de amparo/TC. ¿Qué señala? El inciso sexto del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, disposición restrictiva, debe entenderse referida a procesos donde se ha respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Una interpretación que cierra por completo la posibilidad del amparo contra amparo sería contraria a la Constitución. Pero tenemos que tener en cuenta y reparar en algo, pasando a la siguiente. Es de que el amparo contra amparo procede por una única vez. Y procede contra un amparo, el cual, o sea, procede contra la decisión que se emitió en el proceso de amparo, pero que ésta no haya llegado al Tribunal Constitucional. No podemos pedir un amparo contra la decisión que ha emitido el Tribunal Constitucional. Por eso reparemos en los siguientes puntos que dice la diapositiva. Procede por única vez una demanda de amparo contra amparo respecto de resoluciones estimatorias y desestimatorias. En ningún caso pueden ser objeto de demanda de amparo contra amparo las resoluciones del Tribunal Constitucional, lo que le estaba haciendo referencia. Tan solo lo que se puede cuestionar de un amparo contra amparo es todo el procedimiento que se ha seguido en ese amparo dentro del Poder Judicial, más no cuando este proceso pasa al Tribunal Constitucional y obtiene una decisión por parte del Tribunal Constitucional. Dentro de todos esos mecanismos que ha establecido el Tribunal Constitucional para efectos de disminuir su carga procesal, básicamente en los procesos de jurisdicción de la libertad, que son el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento, el Tribunal Constitucional ha comenzado a establecer mecanismos para disminuir su carga procesal. Es decir, no entre en un número considerable de causas, sino las causas que correspondan realmente que lo vea el Tribunal Constitucional. Uno de estos filtros que se estableció para esto es los precedentes que les he hecho referencia hace un momento. Otro aspecto es la sentencia interlocutoria denegatoria, que es la siguiente diapositiva. Estableció el Tribunal Constitucional en esta sentencia Francesca Lilia Vázquez Romero, en el expediente 987-2014, proceso de amparo, el HTC, que tiene el carácter de precedente vinculante, como un mecanismo, como les digo, para disminuir su carga procesal, estableció algunos requisitos que tiene que contener el recurso de agravio constitucional. Como sabemos, el recurso de agravio constitucional, ¿cuándo corresponde? Corresponde cuando, en este caso, el Poder Judicial emite una decisión que declara la demanda infundada o improcedente, únicamente en ese supuesto. Pero, sin embargo, hay otros casos en los cuales, frente a situaciones manifiestas que pueden afectar el orden público, se ha permitido el amparo, se ha permitido el recurso de agravio constitucional en otros casos en los cuales se ha declarado fundada la demanda, como por ejemplo en el caso de lavado de activos, caso Nadine Heredia, por ejemplo, en los cuales, pese que tenía la sentencia que declaraba fundada su demanda, se le permitió al procurador de que pudiera interponer el recurso de agravio constitucional. Así también en casos de terrorismo y narcotráfico. En esos casos se ha permitido que el procurador público pueda interponer el recurso de agravio constitucional pese a que la sentencia es fundada, porque la regla general es que tan solo corresponde el recurso de agravio constitucional cuando la sentencia declara improcedente o infundada la demanda, es decir, cuando ésta desfavorece al actor o a la parte demandante. Y esta sentencia interlocutoria y denegatoria establece 4 supuestos,
los que podemos ver ahí. Cuando carezca de fundamentación, la supuesta vulneración que se invoque está haciéndose que el recurso de agravio constitucional sea más técnico. Anteriormente no se requería esto. Y este fue un nuevo criterio que lo interpuso, esa sentencia, como pueden ver por la fecha, lo interpuso el nuevo colegiado, o sea, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional interpusieron este precedente para efectos de no permitir que todas las causas puedan ser vistas por parte del Tribunal Constitucional. El otro supuesto es que la cuestión de derecho invocada contraiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Es decir, si ya se ha establecido una regla para todos los casos similares, porque como sabemos el precedente, ¿qué trae como consecuencia? Uno, trae como consecuencia que los jueces, en base a ese precedente, todos los supuestos iguales los resuelvan en esos términos. El segundo punto va a crear predictibilidad para todos los justiciables, porque ya sabemos que frente a hechos iguales al precedente, ya sabemos cómo va a fallar el juez. Y el tercer punto es que también va a evitar de que los jueces emitan pronunciamientos de manera dispar frente a ese precedente. Es de que si ya hay un precedente del Tribunal Constitucional, ya no correspondería de modo alguno la interposición del recurso de agravio constitucional. El tercer punto es que la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. ¿Y cuándo se podría determinar que no sea de real trascendencia constitucional? Se podría determinar si es que el Tribunal Constitucional, ya en su doctrina jurisprudencial, ya ha emitido un pronunciamiento en relación a ese tema también. El cuarto y último punto es que se han decidido de manera desestimatoria en estos casos sustancialmente iguales. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado de manera similar en esos casos y lo ha desestimado, ya no cabería el recurso de agravio constitucional. Entonces, resumiendo todo lo que les he referido el día de hoy en relación a toda la problemática, a todas las circunstancias que trae el proceso de amparo, podemos quedarnos en lo siguiente. En lo primero, es que si bien es cierto, los precedentes han servido como mecanismo para efectuarse una debida constitucionalización del derecho en todos los ámbitos, como refería Pietro Sanchis, ha existido una acción invasiva en todos los aspectos del derecho, no hay zona exenta del control constitucional, pero sin embargo, el precedente... Lo que se cuestiona el precedente es de que un poco quita la independencia del juez, porque el juez lo parametra a los supuestos en los cuales éste tiene que fallar en casos determinados. Pero el otro punto es de que ha permitido de que la justicia constitucional cumpla un rol más preponderante. Existen pronunciamientos en diversas materias jurídicas. Actualmente, si nos vamos a cualquier tipo de proceso o encontramos algún tipo de sentencia, vamos a ver que todas estas tienen una referencia con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cosa que no existía anteriormente al año 2001 hacia atrás. Todo eso se ha generado con la constitucionalización del derecho en adelante. Pero la problemática del proceso de amparo, y lo voy a situar en 2 puntos, dentro de todo lo que les he referido, es para que sea eficaz, para que exista un proceso de amparo célere, eficaz y oportuno, tienen que existir la cantidad de órganos jurisdiccionales adecuados. En Lima resulta insuficiente 8 juzgados, eso es evidente. Como les dije, existe una carga de más de 3.000 expedientes por cada juzgado, y eso no genera una justicia oportuna y eficaz. Debería haber y debería existir un mayor interés por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de preocuparse un poco de la justicia constitucional, reponer órganos y salas especializadas para que se encarguen de esos temas, tratándose de temas que atañen la vulneración o en este caso reparar la amenaza que puede existir de cualquier derecho fundamental. Eso es claro. El otro punto es de que los abogados y los litigantes al momento de presentar la demanda tengan en cuenta los precedentes que ya se han establecido y las causales de improcedencia para el momento de interposición de la demanda. Y tengan en cuenta, y me quedo con este punto, de que tengan en cuenta que la demanda tiene que tener claramente todos los fundamentos al momento de la presentación de la demanda. Como que tengamos en cuenta de que esa demanda va a constituir el fundamento sobre el cual el juez se va a basar en la sentencia para determinar que nuestro derecho fundamental ha sido vulnerado o ha existido la amenaza de vulneración que hemos indicado en la demanda.
El otro punto es de que el proceso de amparo nos permite, frente a temas que consideramos de repente que no pueden tener protección, como el derecho, en este caso, a la vida privada o el derecho a la intimidad, también puede ser materia de tutela en un proceso constitucional. Y el cuarto punto es de que el conocimiento, en este caso una demanda fundada, o sea, con todos los fundamentos adecuados, en el cual demostremos al juez de manera evidente la vulneración de un derecho fundamental, no va a determinar o no va a concluir en la calificación de la demanda en una demanda improcedente o posteriormente con una sentencia inhibitoria o improcedente, sino lo que va a traer es darse tutela o eficacia a ese derecho fundamental. Con todo esto, esperemos que esta problemática y este uso adecuado de los precedentes y de la jurisprudencia constitucional traiga como consecuencia que casos tan solo relevantes sean vistos por el Poder Judicial. Porque procesos irrelevantes, ¿qué traen como consecuencia? De que exista mayor carga procesal. Por otra parte, otro mecanismo que considero adecuado es de que la administración pública cumpla con sus obligaciones. Si la administración pública cumpliera con sus obligaciones tan solo en los juzgados constitucionales o por parte de los jueces civiles que conocen procesos constitucionales, existirían aquellos procesos en los cuales exista de manera evidente vulneración de derechos fundamentales o amenazados y no haga que esa carga procesal impida que esos procesos que realmente merecen tutela o un pronunciamiento urgente hagan que estos se tornen en ya vulnerados o afectados porque no se le dio tutela en el momento adecuado. Lo que se debe evitar es de que ese derecho, que existía una eminente amenaza, no se torne irreparable. Eso es lo que debe existir en adelante. Bueno, con todo esto y la problemática y los casos que les he presentado, les agradezco por su atención. Pasemos a la siguiente. Muchas gracias y les agradezco por el tiempo y por todo. Gracias.